Hola familia, ¿qué tal? Hoy les traigo un nuevo video. Hoy quiero comenzar el video con una frase de Malcolm X. Dice la frase: con una hábil manipulación de la prensa pueden hacer que la víctima parezca un criminal y el criminal la víctima. Esta es una frase que encaja perfectamente en la actualidad internacional que estamos viendo en América Latina principalmente. Llevo algunos días viendo cómo algunas personas a las que aprecio mucho están compartiendo en las redes sociales información falsa sobre Bolivia y sobre las cosas que por allí están pasando en estos días. Me refiero exactamente a publicaciones del Joven Club de Computación Electrónica de Cienfuegos, Cuba, y de la emisora Radio Ciudad del Mar, también de Cienfuegos, Cuba, donde dicen que en Bolivia está ocurriendo un golpe de Estado por parte de los militares y a partir de ahí, pues cuanta ocurrencia tienen, la comienzan a publicar en las redes sociales. Estas publicaciones están siendo compartidas por algunas personas que conozco y que aprecio mucho, que están ahí dentro de Cuba, y este video lo estoy haciendo especialmente para esas personas. Para hablar de lo que ocurre en Bolivia hoy, tenemos que remontarnos al año 2005. Evo Morales salió electo en el año 2005 con el 53% de los votos aproximadamente. Entre las principales cosas que hizo Evo Morales cuando salió electo fue cambiar la constitución de Bolivia. Como ya les dije en el video de Chile, esta es una de las principales cosas que hacen los gobiernos populistas de izquierda, cambiar las constituciones. Evo modificó la constitución para dar mayor participación a los indígenas de Bolivia. Y no voy a entrar en detalles sobre esto porque no viene al caso, pero esto es el principio de lo que ocurrió después. En el año 2009, Evo Morales es reelegido una vez más en segundo mandato con aproximadamente el 54% de los votos. Y en el año 2014, por tercera vez fue reelegido con un 63% de los votos. Ya para este entonces, ya para este año 2014, comienzan a existir los primeros rumores de fraude electoral, porque si bien el primer mandato de Evo tuvo aceptación, el segundo mandato ya la aceptación iba disminuyendo y los resultados de las elecciones no concordaban con el sentir popular. Aún así, no me voy a referir a estos rumores de fraude y vamos a dar estas elecciones también por buenas, porque comparado con lo que ha ocurrido ahora, esto es prácticamente una anécdota. Lo que sí debemos añadir es que para después de 2014 ya comienzan a salir a la luz los primeros casos de corrupción del gobierno de Evo Morales. Por ejemplo, el dineral que se gastó Evo construyendo un museo sobre su propia persona. Este señor, ídolo del proletariado y del pueblo indígena, se construyó un museo que hablaba sobre él mismo y se gastó muchísimo dinero en esa idiotez. Aunque no tengamos en cuenta los indicios de fraude del año 2014, es aquí donde empieza el problema de Evo Morales, en el año 2014. Según la Constitución boliviana, en su artículo 168 dice, leo textualmente: el periodo de mandato de la presidenta o del presidente y de la vicepresidenta o del vicepresidente del Estado es de 5 años y pueden ser reelectas o reelectos por una sola vez de manera continua. Es decir, familia, según este artículo, Evo ya no podía ser presidente. Este artículo dejaba a Evo Morales fuera de la presidencia de Bolivia de inmediato. Evo no podía ser reelecto porque era anticonstitucional. Así que Evo convocó un referéndum constitucional para modificar este artículo y poder quedarse en el poder. El referéndum se celebró en el año 2016 y Evo perdió el referéndum. El pueblo boliviano le dijo que no quería modificar otra vez la constitución. El referéndum lo perdió con un 48.7% de los votos en su favor y un 51.3% de los votos en contra. Los bolivianos le dijeron claramente a Evo que no querían modificar la constitución para que él fuera otra vez presidente. A pesar de que Evo perdió el referéndum, decidió igualmente modificar la constitución a la fuerza.
para quedarse por tiempo indefinido en el poder. Aquí se produjo el primer golpe al Estado boliviano y lo produjo el propio Evo Morales, violando la Constitución e ignorando el mandato del pueblo que votó que no a su reelección prolongada en el tiempo. Esto es un golpe y lo provocó Evo. Y con este panorama llegamos al año 2019 con un presidente que ocupa el poder de forma inconstitucional, violando el artículo 168 de la Constitución boliviana y que pretende ser reelegido eternamente. Yo personalmente estaba viendo el conteo de votos de las elecciones bolivianas. A mí nadie me lo contó, nadie me vino a contar la historia. Yo estaba sentado viéndolo y estaba muy claro que llegado al 80% del conteo había que ir a una segunda vuelta porque no ganaba Evo. Había que hacer una segunda vuelta en las elecciones. Cuando el conteo llegó al 83% de los votos, se frena el escrutinio. Esto fue el 20 de octubre aproximadamente a las 7:40, 7:50 de la tarde, hora de Bolivia. Lo detienen, el escrutinio, por más de 20 horas, sin ninguna explicación. Si yo me sorprendí, imagino la cara de los bolivianos cuando vieron que el escrutinio se detuvo y nadie dijo nada. Y cuando se reinicia, salía ganando Evo Morales en el conteo de votos. Esto es, además de ridículo, esto es algo inusual en las elecciones bolivianas y generalmente en las elecciones de cualquier país serio del mundo. Es algo inusual por dos razones. La primera razón es que nunca se había detenido un conteo de votos antes de finalizar en el caso de Bolivia. Y la segunda razón es que estadísticamente, en un conteo que llegado al 83% ya deja claro que hay una segunda vuelta, es imposible que con el 17% de los votos restantes cambie la tendencia del voto. Eso estadísticamente es imposible. El equipo de inspectores de la OEA, que ha auditado el recuento en las elecciones, ha hallado irregularidades que según ellos son extremadamente graves, porque revelan, según ellos, manipulaciones al sistema informático de tal magnitud que deben ser profundamente investigadas por parte del Estado boliviano. Y este equipo de la OEA emite un informe donde dice lo siguiente. Primero, cuando el recuento de votos se reanudó después de haber sido suspendido durante más de 20 horas, los datos se redirigieron a un servidor de nombre B020, cuya existencia no se había informado a los observadores internacionales. Los encargados de las elecciones ocultaron la existencia de este servidor hasta que fue detectado por la OEA. Es decir, cuando se reinicia el conteo de votos 20 horas después, los datos son enviados a un servidor que en principio no estaba en el sistema, no estaba declarado en el sistema electoral. Esto es fraude o mala práctica, por lo menos. Segundo, en solo un día, con el 95% de los votos escrutados, el 5% del voto restante se dispara en favor de Evo Morales, superando a su competidor por más de 10 puntos. Esto es estadísticamente improbable, por no decir imposible, teniendo en cuenta la tendencia del voto contabilizado hasta ese momento. Los que hemos visto elecciones sabemos que una vez llegado al 80%, 90%, la tendencia del voto no cambia. Ya en ese momento, un punto arriba, un punto abajo, está todo dicho. Aquí 10 puntos en favor de Evo, además. Tercero, tras un análisis caligráfico en las actas del MAS, el MAS es el Movimiento al Socialismo, que es el partido de Evo Morales, realizado por técnicos de la OEA, se comprobaron varias irregularidades en las actas. En algunos casos se verificó que todas las actas de un mismo centro habían sido completadas por la misma persona. Esto es fraude directamente. Por lo general, un interventor del MAS, es decir, un representante de ese partido de Evo Morales. Lo realmente alarmante para los auditores es que se encontraron varias actas en las que el partido oficialista, es decir, el partido de Evo, el MAS, obtuvo el 100% de los votos y la participación en alguna de estas mesas alcanzaba el 100%.
Esto es imposible. Directamente, estadísticamente es imposible. Es imposible que en una mesa electoral voten el 100% de las personas y que de ese 100%, el 100% vote por la misma opción. Eso es imposible directamente. Eso es fraude. Cuarto, el recuento voto a voto es imposible de realizar porque se ha perdido la cadena de custodia de las boletas. Lo único que queda son las actas de los notarios de cada departamento. La cadena de custodia, en teoría, está encargado de ello la policía, la comisión electoral, pues las autoridades que gestionan las elecciones. Pues esa cadena de custodia se perdió y eso da lugar a que las boletas, a que pueda haber fraude en las boletas. Por tanto, lo único que queda para volver a recontar son las actas. Y las actas ya hemos visto antes en el tercero que están manipuladas. Quinto, durante las protestas también se han incendiado las actas originales de algunos departamentos. Además, la OEA no pudo enviar inspectores a los departamentos de Chuquisaca, Oruro, Potosí y Santa Cruz por el bloqueo de las carreteras y problemas de seguridad. Esto ya es causa directa de las protestas. Sexto, casi 100.000 bolivianos votaron en Argentina para las elecciones de su país. Esto es el voto del exterior. Algo que, por cierto, nosotros los cubanos tenemos prohibido. Según el recuento oficial, un 82% optó, es decir, votó por Evo Morales. Según el informe de la OEA, ese recuento es altamente irregular. Los inspectores analizaron 176 actas al azar y un 38% incluyen más votos que el total de inscritos en el empadronamiento. Es decir, familia, votaron más gente de las que estaban inscritas en el empadronamiento para permitirles votar. Esto es fraude también. Este informe de la OEA deja muy claro que el fraude electoral en las elecciones fue provocado por el MAS, el partido de Evo Morales, y que Evo Morales tuvo participación directa en este fraude. Este es el segundo golpe al Estado boliviano por parte de Evo Morales. El primero ya lo vimos antes cuando violentó la Constitución en su artículo 168. Y aquí está el segundo golpe al Estado boliviano por parte de Evo Morales cometiendo fraude en las elecciones. Además, también para ese entonces, en lo que estaba pasando esto, ya en YouTube y en Internet estaban saliendo videos de expertos donde demostraban fácilmente cómo se estaba cometiendo el fraude. He visto varios de estos videos, están en YouTube, son fáciles de encontrar y dejan muy claro las irregularidades que se estaban cometiendo de forma además torticera, de forma chapucera, estas irregularidades y a la desesperada por cambiar el resultado de los votos. Los bolivianos evidentemente salen a protestar a las calles y aquí quiero hacer una aclaración. Fíjense cómo las protestas de Bolivia son muy distintas a las protestas de Chile. En Bolivia se protesta contra un gobierno corrupto, contra un fraude electoral y hay hechos aislados de violencia, pero no se saquea ni se destroza el país. Saquen ustedes sus propias conclusiones, yo ya las mías las di en el video de Chile. Por otra parte, los medios de comunicación silencian la situación de Bolivia, a diferencia de la situación de Chile. Esto demuestra una vez más el sesgo de los medios de desinformación, que es así como deberían llamarse. Cuando el fraude lo comete la izquierda, los medios callan como bellacos. Y cuando el fraude lo comete la otra parte, la parte que no es de izquierda, inmediatamente atacan los medios de comunicación. Y aquí entra entonces la manipulación. Los medios comienzan a decir que el ejército y la policía han dado un golpe de estado en Bolivia a Evo Morales. Y esto lo he visto incluso hasta en medios españoles como La Sexta, por ejemplo, o Antena 3. Los policías y los militares bolivianos, familia, lo único que hicieron fue pronunciarse y sugerir, y dejo muy claro esta palabra porque así la dijeron textualmente, sugerir al presidente que renunciara y dejaron claro que ellos no iban a reprimir al pueblo boliviano. En ningún caso ni asaltaron los ministerios, ni asaltaron la presidencia, ni nada de eso. Simplemente se negaron a reprimir al pueblo
en su mayoría, salvando algunos casos que existieron en las primeras horas donde hubo situaciones de violencia. Esto, familia, no es un golpe de Estado. Esto, al contrario, es una muestra cívica y de respeto por parte de los militares bolivianos y de la fuerza de seguridad para con el pueblo de Bolivia. Llegados a este punto, Evo Morales no le queda más remedio que renunciar, según los medios, por la presión de las Fuerzas Armadas, algo que es totalmente falso. Y por otra parte, deja muy claro que este tipo de gobiernos de izquierda, autoritarios, populistas, solo pueden mantenerse en el poder con el apoyo de las Fuerzas Armadas, como es el caso del gobierno cubano, del gobierno venezolano. Una vez que pierden el apoyo de las Fuerzas Armadas, incluso aunque las Fuerzas Armadas no se le enfrenten, simplemente le digan no estamos contigo, como es el caso de Bolivia, una vez que pierden el apoyo, tienen que renunciar porque no tienen poder ni seguimiento social para continuar en el mandato. Evo termina saliendo en un avión y varios medios de comunicación lo daban en paradero desconocido hasta que sale la noticia de que México le ha concedido asilo político. Evidentemente, López Obrador, otro comunista, partícipe de todo este desastre social que está ocurriendo en América Latina, pues tiene que contribuir con su compañero de escuadra, Evo Morales. Los medios de comunicación cubanos dicen cosas como estas. Miren esto. Estos son los medios de comunicación cubanos manipulándolos a ustedes dentro de Cuba y estas son las cosas que ustedes comparten en las redes sociales. Aquí vemos una vez más los medios de comunicación cubanos mintiendo, manipulando al cubano común, al cubano de a pie, y me duele porque una vez más veo a compañeros míos, a amigos míos compartiendo estas idioteces en las redes sociales. Haciéndose eco de estas mentiras y siendo parte de esta cadena de chismes que el gobierno cubano se dedica a divulgar. Les digo que el gobierno cubano les miente y esta es una prueba más de que les miente y les digo que el gobierno cubano les manipula y esta es una prueba más de que les manipula. El gobierno cubano les hizo recoger firmas, por ejemplo, para liberar a Lula, un corrupto que robó y desvió millones de dólares de las arcas públicas de Brasil. Y ustedes lo firmaron. Ahora les están diciendo que hay un golpe de Estado en Bolivia y ustedes se lo están creyendo. Porque simplemente se dedican a repetir el chisme y no a investigar y a leer un poco y a informarse de lo que realmente pasa. Despierten, familia. Despierten. Por otra parte, veo a otros defender la gestión de Evo Morales. Si bien es verdad que en sus primeros años de gestión fue, digamos que, aceptable, en estos últimos años fue una catástrofe económica y de corrupción. Bolivia ahora mismo tiene un 8% de déficit fiscal, por ejemplo. Claro que tú dentro de Cuba no tienes ni idea de lo que es el déficit fiscal. Lo entiendo también. Y esta tendencia de déficit fiscal negativo comienza justo en el año 2014, cuando comienza Evo a violar la Constitución y cuando comienzan a salir los casos de corrupción. ¿Casualidad? No sé, pero la realidad es que Evo Morales deja a Bolivia con el mayor déficit fiscal de Sudamérica. Insisto una vez más, tú, como no sabes lo que es el déficit fiscal ni la repercusión que tiene, sigues aplaudiendo la gestión de Evo Morales. Familia, el hecho de que un gobernante sea bueno o sea malo, te guste más o te guste menos, haga bien o haga mal, no le da el derecho de violar la constitución de ningún país. Si para ti Evo fue un mesías, si para ti Evo fue un ídolo, un dios, un John Lennon, un lo que tú quieras, eso es respetable. Claro que es respetable. Pero lo que no es respetable, o por lo menos yo no voy a respetar nunca, es que por ser todo eso, además le des el derecho de violar la constitución de ese país, en este caso de Bolivia. Ni Evo ni nadie tiene el derecho de, por muy bueno que sea, violar la constitución del país, porque la constitución no es suya ni es tuya. La constitución es de todos y por eso hay que respetarla.
Este es uno de los problemas que tenemos en Cuba, que pensamos que la Constitución es de Fidel, es de Raúl, es de Canel, o en el caso de Bolivia la Constitución es de Evo. No, no es de ninguno de ellos, y ninguno de ellos tiene el derecho a violarla como lo hizo Evo Morales para quedarse en el poder. La Constitución es de todos y todos tenemos que respetarla. Ese fue el error principal de Evo Morales, creerse también, como probablemente te lo crees tú, que la Constitución era suya. No, no era suya. Era de todos los bolivianos, que hoy la están reclamando. Este es mi pequeño análisis bastante sintetizado sobre lo que ocurre en Bolivia. Ahora, espero que te des cuenta, amigo mío, que te han manipulado dentro de Cuba una vez más y como siempre te digo, el gobierno cubano te miente y tú, no sé por qué, no logro entenderlo, te sigues tragando las mentiras una tras otra y lo peor es que las sigues replicando. Continúas transmitiendo el chisme en las redes sociales y tristemente continúas confundiendo a otros cubanos. Te haces tú partícipe de esta cadena de chismes del gobierno cubano, quedando además muy mal parado ante personas como yo que te tenemos muchísimo aprecio y muchísimo respeto. Esto era todo lo que tenía que decir, familia. Un saludo. Nos vemos en próximos videos.